Hola, soy Óscar Envid. En esta ocasión quiero mostraros la evolución de nuestro cabezal desmontable horizontal. Ahora os voy a mostrar cuáles son sus novedades. Como primera novedad, y lo que más salta a la vista, es la maneta. Podéis ver que tiene una forma más ergonómica y una tapa donde va alojado el bombín de cierre. El bombín hace una doble función. Por un lado, como sistema antirrobo, y por otro, para saber que el dispositivo está acoplado perfectamente. Si el dispositivo no está acoplado, veremos el bombín con un aro alrededor en color rojo. Ya cuando lo tenemos en esta posición, podemos pulsar el gatillo, bajarlo hasta la siguiente posición donde lo podremos extraer. Cuando retiramos la bola, vemos esta ranura que sirve de centrado para evitar que los dispositivos de carga puntual balanceen. Como mantenimiento, no es necesario que lo engrasemos, la grasa que lleva ya la lleva de serie. Y como único mantenimiento, como os decía, tendríamos que echarle un poco de aceite o 3 en 1 en el tapón y lo giramos. De esta forma nos aseguramos un correcto mantenimiento. Para la colocación del extraíble horizontal tendremos que seguir los siguientes pasos. Quitaremos el tapón. La bola tiene que estar con la maneta para abajo y el bombín en la posición de color rojo. Introducimos acompañando el movimiento de la bola y asegurándonos de que entra hasta el fondo. Pulsamos el gatillo para liberar la maneta y lo llevamos hasta la posición de bloqueo. Una vez ahí, metemos la llave para adentro y giramos un poquito. Ya lo tenemos completamente anclado. Si la bola no entra hasta el fondo, veremos que esto se mueve más de la cuenta. Tiene que entrar bien porque si no, cuando intentamos subir la maneta, vemos que es imposible. Nos aseguramos que vaya hasta el fondo y una vez ahí, que el gatillo cierre solo. Pues esta es nuestra bola desmontable horizontal ZH, producida y diseñada por Enganches Aragón, la cual cuando la pidáis con vuestro enganche os llegará con una bolsa, los guantes y el juego de llaves. Recordad que si os surge cualquier duda o tenéis cualquier tipo de pregunta, no dudéis en contactar con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo.